Muy bien. Ya que me confirman que ven pantalla y que me escuchan bien, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. ¿Sale? De antemano me gustaría que me comentaran qué fue lo que vimos la clase antepasada. ¿Qué estuvimos analizando? ¿Qué empezamos a analizar la última sesión teórica que tuvimos? Si pudiesen hablar, estaría más chido. Bien, empezamos a analizar la distribución TD Student, efectivamente. ¿Alguno de ustedes me podría hablar al respecto? ¿De qué va la distribución TD Student? ¿De qué trata? ¿Para qué te sirve? ¿Qué hace? ¿No? Nadie. A ver, chequen sus apuntes de qué trataba la distribución TD Student. ¿Cuándo aplicábamos la distribución TD Student? ¿Qué objetivo tiene la distribución TD Student? Era cuando tenemos una distribución menor a 30. Ok, muy bien. Ahí nos están comentando un punto muy acertado de lo que es la distribución TD Student, la cual se usa cuando tienes una muestra, no una distribución, es una muestra menor que 30, ¿verdad? Pero ¿qué otra condición necesitabas para utilizar la TD Student? Porque yo podía tener muestras menores que 30, pero seguir utilizando una distribución normal estándar. ¿Qué otra condición tenía que existir para que yo use la TD Student? Cuando no se tiene la media, Por la Eh, distribución estándar, cuando no la tienes. ok, cuando no tengamos una población con distribución normal, ¿verdad? Acordemos que tú tienes una población con una determinada distribución y si tú tomas un muestreo mínimo de 30, la distribución muestral va a ser una distribución aproximadamente normal, ¿sale? Es decir, si tú tienes una población con cualquier distribución que no sea una distribución normal y tú tomas un muestreo menor que 30, entonces no estás seguro qué va a pasar, ¿vale? Lo que sí sabes es que se podría ir aproximando a una distribución aproximadamente normal, ¿verdad? Pero no llegamos a ese punto en el cual se vuelve con tal normalidad que tienes la capacidad para usar una distribución normal estándar, una tabla Z. Por eso vamos a aplicar el uso de la tabla T. Aparte de eso, habíamos comentado que la distribución T de Student se utiliza para valores netamente muestrales, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Para la distribución Z nosotros necesitamos por ahí valores poblacionales, ¿verdad? Ocupábamos pues una media poblacional, una desviación estándar poblacional, una varianza poblacional. Para la T-Student tú vas a utilizar únicamente valores muestrales. Empezamos a ver lo que es la distribución T-Student para aplicarlo en la estimación. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es la estimación? ¿Cuál es el objetivo principal de la estimación? El aproximarnos a un valor, por ahí escuché que alguien iba a decir algo. Adelante. Es calcular estadísticas, ¿no? ¿Cómo? Calcular estadísticas.
¿Para ampliar estadísticas? Calcular. Para calcular estadísticas, ¿de qué forma, Héctor? Que ofrece una aproximación del parámetro correspondiente a una población. Así es. A partir de una Perfecto. muestra. Perfectísimo. Muchas gracias, Héctor. ¿Va? Recordemos que la estimación es para acercarnos a un valor poblacional a partir de un valor muestral. ¿Qué valor? Pues el que te interesa. Puede ser la media de edad, puede ser la media, no sé, de peso, de estatura, puede ser varianza, o sea, el parámetro que a ti te interesa estudiar lo puedes aproximar a la población a partir de una muestra. Para eso sirve la estimación, ¿vale? Vimos pues más o menos su comportamiento ahí en ese grafiquillo feo. Vimos cómo se calcula la estimación. Esta formulita es la fórmula que te dice cómo calcular una estimación a partir de una distribución t-de-student. Y pues vimos por ahí algo más de lo que es la teoría, ¿verdad? Ese fue el apunte que hicimos en la clase pasada. Vamos a hacer un ejercicio pues para que quede un poquito más claro cómo aplicar esto. Recordemos también que ocupamos la tabla t-de-student a la mano, entonces si la descargaron por ahí pues a la mano, si la imprimieron mucho mejor, y si no pues rápidamente métanse a Moodle y descárguenla. Va. Escribo el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a analizar el problema, ¿les parece? ¿Alguno de ustedes que entienda la letra me podría hacer el favor de leer, por favor? Yo la escribo. Todos tenemos igual. En una investigación acerca de la dependencia de flujo y volumen del sistema respiratorio en un grupo de pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar crónica conectados a respiradores artificiales, se registraron los siguientes valores de línea de base de flujo continuo inspiratorio. No entiendo qué dice ahí. Lo de... litros sobre segundo. Bueno, los valores 0.90, 0.97, 1.03, 1.10, 1.04 y 1.0. Considere que una muestra aleatoria simple está conformada por individuos a partir de una población que poseen dicha enfermedad. Calcule la estimación puntual de la media de la población, la desviación estándar de la muestra, el error estándar para la media de la muestra, el intervalo de confianza 95% para el flujo medio continuo inspiratorio, precisión de estimación e interpretación para la estimación. Muchísimas gracias, Héctor. Más o menos, no sé si me puedes decir con tus palabras qué vamos a estudiar. Ah, caray, pues lo del flujo de respiratorio de pacientes con problemas pulmonares crónicos. Ajá, para un mortal que no sabe de medicina, ¿qué significa eso? ¿Eh? Para los mortales que no sabemos del área médica, ¿qué significa eso? Pues la capacidad que tiene cada paciente en cuanto a su capacidad pulmonar, capacidad respiratoria para poder respirar, pero en este caso con una enfermedad de por medio. Ok, muchísimas gracias. Creo que mejor no se pudo haber dicho. ¿Va? Gracias. A ti. El ejercicio es muy sencillo. Tenemos un grupo de pacientes con una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Que pues necesitan por ahí un respirador artificial para auxiliarse. Tomamos una muestra de 6 individuos y queremos estimar cuál es el volumen de flujo inspiratorio, qué capacidad tienen de respirar, ¿verdad? A nivel población. Para esto, esto va a ser prácticamente los pasos que van a tener que seguir siempre que tengan que hacer una estimación. Si se fijan, te piden 6 incisos, ¿vale? El primer inciso te pide una estimación puntual de la media de la población. ¿Alguien sabe a qué se refiere con estimación puntual de la media de la población? ¿Qué era una estimación? Es algo aproximado, ¿verdad? Una estimación lo podemos entender como algo aproximado. Al referirnos a estimación puntual, recordemos que tenemos dos tipos de estimación, puntual y por intervalos.
Entonces, estimación puntual es un dato aproximado y de la media de la población de un valor medio, ¿cierto? En pocas palabras, estimación puntual de la media de la población es otra forma de pedirte la media muestral. ¿Va? El inciso A prácticamente lo que te está pidiendo es la media muestral. El inciso B, ¿qué te está pidiendo? Lo que sería la desviación estándar. S. El inciso C te está pidiendo el error estándar, que puedes ver como SX testada. Y el inciso D, E y F ya es netamente lo que sería la estimación. ¿Vale? Vamos a calcular la media muestral. ¿Cómo se calcula la media muestral? Pues sumamos todos y lo dividimos entre el número de elementos, ¿verdad? Para el inciso A, la media muestral va a ser igual a 0.9 más 0.97 más 1.03 más 1.01 más 1.04 más 1 y todo eso entre 6, ¿verdad? Porque tenemos únicamente 6 datos. ¿Cuánto nos va a dar eso? Si alguien me pudiese dar el resultado a 4 decimales. Para este ejercicio vamos a manejar todo a 4 decimales. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto te da? 1.0066. 1.0066. ¿Vale? Eso sería la media muestral, ¿verdad? Ya tenemos el inciso A. Check. Inciso B. La desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, ¿qué tienes que calcular antes? La varianza, ¿no? La varianza. ¿Vale? Vamos a tener entonces el cálculo de la varianza como el dato 0.9 menos la media 1.0066 al cuadrado, más el segundo dato 0.0066 al cuadrado, y sucesivamente con los 6 datos, ¿verdad? Y lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 5. Entre 5, ¿verdad? N-1, donde N es 6. Ahí. ¿Cuánto nos va a dar el numerador? ¿Cuánto nos da la partecita de arriba?
Entonces, ¿cuánto nos dio? ¿Alguien? No sé si está bien. 101.3062. Bueno, todavía no lo divido. 101 punto... 101 punto... Ay, Ah, caray, no. No. ¿no? No. Bueno, es que no. No, entonces no sé. Ahí está. En la parte de arriba 0.0144. Entonces eso entre 5, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? .0028. Y eso es la varianza, ¿verdad? Si eso es la varianza, entonces ¿cuál va a ser la desviación estándar? Va a ser la raíz de ese 0.0028. ¿Cuánto nos da? .0529. 0.0529. Entonces ahí ya tenemos nuestra desviación estándar. Inciso B, check. Inciso C. ¿Qué nos está pidiendo el inciso C? El error estándar, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el error estándar en este caso de la muestra? ¿Alguien recuerda cuál es el error estándar? El error estándar era... ¿No era la desviación sobre la raíz cuadrada de nuestra muestra? Así es, ese es el error estándar. Desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir, 0.0529 entre la raíz de 6. ¿Cuánto nos da? Yo ya me estoy adelantando escribiendo. ¿Cuánto nos da? 0.021. 0.021 a 4 decimales, 5. ¿Sale? Vamos a estar manejando 4 decimales. Bien. Entonces ya tenemos también el error estándar. ¿Cuál es el inciso D? El inciso D ya nos está pidiendo el intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Cómo se calcula un intervalo de confianza? Como la media muestral más menos. En este caso, estamos utilizando una distribución T de student, ¿verdad? Va a ser el valor T en 1 menos alfa medios por el error estándar. ¿Sale? Esa es la formulita que vamos a estar utilizando para el cálculo de la estimación a partir de T de student.
¿va? De estos datos ya tenemos la media y ya tenemos el error estándar. Nos hace falta conocer el valor del parámetro t, ¿va? ¿Cómo conocíamos dicho valor? ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer para calcular el valor de t? El valor de alfa, ¿verdad? ¿Y qué era alfa? Alfa, recordemos que es nuestro error. El problema te dice que vas a hacer una estimación al 95%. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a afirmar, tú vas a dar una afirmación con el 95% de confianza. Tú vas a estar seguro en el 95%, ¿cierto? ¿Cuál va a ser entonces tu probabilidad de equivocarte? 5%. Alfa va a ser igual a 1, que vale el 100%, menos tu confianza, que es 0.95. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? 0.05. ¿Sí? Ahora hay que buscar t en 1 menos alfa medios, donde alfa medios va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto es 0.05 entre 2? $0.025. ¿Y cuánto es 1 menos 0.025? $0.975. ¿Sale? ¿Dónde buscábamos ese valor? En la tabla. En nuestra tablita TDStudent, ¿verdad? Entonces nos vamos a nuestra respectiva tabla TDStudent y ya conocemos el valor de t. Nos hace falta otro valor a conocer para nosotros poder decir el valor de t. ¿Cuál es ese valor que nos hace falta conocer? Los grados de libertad, ¿sí? El d.f. ¿Cuántos grados de libertad vamos a tener? ¿Cómo se calculaban los grados de libertad? n-1, 6 menos 1, es decir, vamos a tener 5 grados de libertad, ¿cierto? Ahora sí, ya tenemos nuestros dos valores. Sabemos que vamos a tener 5 grados de libertad, df va a ser a 5, y sabemos que vamos a ver el valor en t en .975. Entonces, ¿cuánto vale nuestra t? ¿De cuánto fue? $2.5706. 2.5706. Muy bien. ¿Vale? Ahora sí, ya tenemos todos nuestros respectivos parámetros. Ya podemos hacer el cálculo de la estimación. Tenemos nuestra media que vale 1.0066 más menos el valor de t que vale 2.5706 que multiplica al error estándar. ¿Cuánto valía el error estándar? $0.0215, ¿vale? Esto va a ser igual a 1.0066 más menos, ¿cuánto nos da la multiplicación de el valor de t por el error estándar?
¿Cuánto nos da la multiplicación de estos dos elementos? (0.0552). ¿Sale? Ahora sí. ¿Cuánto nos da en la suma? ¿Cuánto es 1.0066 más 0.0552? $1.0618. 1.0618. ¿Y cuánto nos da en la resta? $0.9514. 0.9514. ¿Sale? Ya esos dos son los valores que yo tengo para mi respectivo intervalo, ¿verdad? Entonces el intervalo va a ir de 0.9514 a 1.0618. ¿Sale? Ya ahí cumplí el inciso D. ¿Cuál es el inciso E? Te pide el nivel de confianza, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de confianza que tú tienes respecto a esta estimación? Te pide la precisión de la estimación. Así lo escribimos, precisión de la estimación. ¿A qué se refiere con la precisión de la estimación? Se refiere a cuánta seguridad tú vas a tener respecto a esta estimación. ¿Con cuánta seguridad nosotros podemos afirmar este dato? Con 95. Con el 95% de confianza, ¿verdad? Y ya, ese es el resultado del inciso E. Solamente estamos reafirmando nuestro nivel de confianza, nuestra seguridad en el resultado. Y finalmente, el inciso F. El inciso F nos pide únicamente la interpretación. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? ¿A qué se refiere ese 0.9514 al 1.0618? ¿Alguna persona que me ayude a interpretarlo? A ver, Pau, ¿por qué dices que no puedes? ¿No sabes? ¿No sabes? Sí sabes, te estás haciendo pato. A ver, no es como que la oportunidad de equivocarnos. Ok, ya vamos a dar el resultado completo. Vamos a decir qué significa ese .9514, qué significa ese 1.0618, qué significan. Ahí la Sherlyn levanta el lápiz, no sé si en pro de quiero participar o... Voy a intentarlo. A ver, venga, O te sea, escucho. Habla de valores flujo continuo, ¿no? De
inspiratoria. Entonces, hay un flujo continuo de 0.9514 a 1.016. Espere. Con un 95% de confianza. Algo así. Bien, solamente hizo falta decir una De cosita. ¿Qué cosita? personas con enfermedad ¿De obstructivo pulmonar crónico. personas? Un grupo de pacientes. ¿A un grupo de pacientes? ¿Para qué te servía la estimación? ¿Cuál es el propósito de la estimación? Aproximarse a un valor. ¿Y ese valor a quién se lo vas a atribuir? No sé. Recuerda, la estimación tomas un valor muestral para aproximar a los valores. O sea, de la pobla. Ay, no sé. Sí, de la población. Sí, está bien, es de la población. Entonces, en la conclusión ustedes siempre tienen que decir el intervalo, la confianza y especificar en de qué estás hablando y que se lo estás atribuyendo a la población. ¿Sí? Esos son los 4 elementos que ustedes deben de poner en la interpretación. ¿Sí? Entonces, Viri, por favor. La población tiene un flujo continuo de inspiración de 0.9514 a 1.0618 con un 95% de confianza. La población tiene una media de flujo continuo inspiratorio De 0.9514 de 0.9514 ¿qué? a 1. Litros sobre segundo a Ajá. 1.0618 litros sobre litros. segundo. Sí, son litros sobre segundos. Ajá. Con un 95% de confianza, o sea, Ahí de está. seguridad. Bueno, Ahí está. Así tal cual, ¿vale? Entonces recuerden, para la interpretación de la estimación tienen que especificar que se está haciendo la estimación a la población, tienen que especificar el rango de la estimación, la confianza de la estimación y pues obviamente decir qué es lo que están hablando, ¿verdad? ¿Qué están estimando? Esos son los 4 elementos que ustedes deben de poner en interpretación. ¿Sale? Pero si se fijan, está sencillo. Es un ejercicio muy fácil, ¿verdad? Eran muchos incisos, eso sí, pero a fin y a cabo, si les hubiera puesto únicamente un inciso que diga calcula la estimación e interpreta, pues a fin y a cuento hubieran hecho los mismos pasos, ¿verdad? Primero tienes que calcular la media, luego la desviación estándar, el error estándar, el valor de t, el parámetro, o sea, a fin y a cabo son los mismos pasos, ¿sale? Aquí los desglosamos un poquito más. ¿Quedó claro cómo se calcula la estimación? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Profe, yo, ¿Qué pasó? en lo de la... Ay, ¿sí se escucha? Sí, sí te escucho. En lo de la T, o sea, con el grado de libertad, ya ve que como que los unió, o no sé. Ajá. Le hice como bolas ahí. Ok. Vamos a proyectar lo que sería la tabla T, ¿sale? Dame un segundito. Aquí. ¿Me confirman que pueden ver la tabla T, por favor, Sote?
Ya se ve. Ya se ve. Ok. Tenemos la tabla T, ¿verdad? En el apunte que hicimos la sesión pasada, especificamos qué valores necesitábamos nosotros para poder leer la tabla T. Para la tabla T vamos a ocupar principalmente dos valores. Los grados de libertad, los degree freedom, ¿sí? Que es d.f. Y vamos a necesitar el valor de t en el punto algo, ¿sale? Eso se calcula con el 1 menos alfa medios. Cuando calculamos 1 menos alfa medios, ¿qué nos estaba dando? Cuando calculamos alfa, vimos que nuestro nivel de error era del 0.05, ¿verdad? Del 5%, ¿vale? Al calcular 1 menos alfa medios nos dio 0.975. Si se fijan, es la misma estructura en la que se escribe. Una T, subíndice, 0.975. ¿Sí? Y tenemos 5 grados de libertad, que es n-1. Teníamos una muestra tamaño 6, le quitamos 1 y ya tenemos 5 grados de libertad. Entonces ahora sí, únicamente vemos el valor que nos está arrojando. Ya entendí. ¿Sí? Gracias. Chido. ¿Alguna otra preguntita en cuanto por ahí el procedimiento? Algo que no les haya quedado del todo claro. Santos. Ay, A ver, con confusión en la tabla. ¿Por qué? ¿Dónde te confundes en la tabla? ¿Cómo saqué los datos? Los calculamos. Si te fijas aquí en el ejercicio, la fórmula te dice que esté en 1 menos alfa medios, ¿verdad? Eso te dice la fórmula. Entonces primero calculamos alfa. Alfa se calcula como 1 menos el nivel de confianza que tienes. ¿Cuánto fue nuestra confianza? Nuestra confianza decíamos que era del 95%. Entonces es 1 menos 0.95 que te da el alfa de 0.05. Y luego ese 0.05 lo sustituyo aquí. ¿Sí? Y ya de ahí saco el t en 0.975, que si te fijas en la tabla son los parámetros que vienen arribita, ¿verdad? 0.90, 0.95, 0.975, 0.99. Y respecto a los grados de libertad, únicamente se calcula como n-1, así tal cual. Entonces ya una vez que tienes el valor de t en el punto algo que tú determinaste, que tú calculaste, te lo dice el ejercicio. Bueno, ya una vez que tienes el valor de t y tienes los grados de libertad, pues ya ahí checas la tablita. ¿Y de dónde sacamos ese 95% de confianza? Te lo dice el ejercicio. Si te fijas, el inciso D te dice intervalo de confianza al 95%. ¿Sale? ¿Ya quedó claro, Santos? ¿Ya quedó claro, Pau? Hecho. Y Viri, pregunta. No, es que no sabía qué significaba lo de la 1 menos alfa entre 2. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿De dónde sale 1 menos alfa entre 2? O sea, ¿eso qué es? Ok. ¿Qué significa? Ajá. O sea, eso es el punto de la tabla, es el área bajo la curva. ¿Sí? De forma estricta es el área bajo la curva. Tú tienes tu distribución, ¿sí? Y tú vas a generar un intervalo, ¿verdad? Pero especificamos que la tabla, supongamos que este es tu intervalo, ¿sale? Aquí tienes el 95%. Entonces aquí tienes el 2.5 y ahí del otro lado también tienes el 2.5. De esa forma llenamos el 100, ¿verdad? Sí.
tú tienes el 95% de confianza, entonces tú estás bien feliz en esta área, ¿verdad? La tabla que yo les di, recordemos que es de un punto específico hasta menos infinito, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos ese cálculo, porque al O final, sea, a ver, al final, lo que tú vas a ver de error sería lo que cae de este lado, porque es lo único que no te da la tabla. De ahí sale ese 2.5. sí, ya. ¿Ya lo viste? Sí. Sí, entonces eso es por la tabla que estamos manejando. Pero más adelante, en el siguiente tema, que va a ser ya prueba de hipótesis, ya vamos a ver cómo tratar con un área de la curva o los dos áreas de la curva. ¿Sí? Más adelante todo va a quedar más chido. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra preguntilla? ¿No? Ahora sí, todo al 100, todo chido. Qué amor el suyo. Va que va. Entonces, si por aquí no hay ninguna otra preguntita, hagamos otro ejercicio para que ahora sí les quede al 100, ¿les parece? Ok, ahora sí, continuando con lo que serían nuestros ejercicios, tenemos aquí un ejercicio sencillo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes me haría el favor de leerlo? ¿Algún valiente? No, nadie. Así que yo, profe. ¿Te escucho? A ver. Unos investigadores encontraron en un estudio sobre la preeclampsia. La preeclampsia. Preeclampsia. Que la presión sistólica sanguínea en 10 mujeres sanas y que no están embarazadas es de 119, con una desviación estándar de 2.1. ¿También la pregunta? Por favor. A. ¿Cuál es el error estándar para la media? B. ¿Cuál será el intervalo de confianza al 99% para la media de la población? C. ¿Cuál es la precisión de la estimación? D. ¿Qué comprobaciones son necesarias para la validez del método? Muy bien, muchas gracias y gracias por ese efecto final en el ejercicio. ¿De qué nos está hablando más o menos el ejercicio? Alguien que me lo pueda interpretar. Por ahí recuerden que yo soy un ingeniero que no entiende terminología médica. Entonces, ¿qué chingados es preeclampsia? Híjole, veo que hablas, Pau, pero en este caso no puedo leer tus labios. No tengo esa capacidad todavía de leer tan rápido. Discúlpame, sí, discúlpame. Oye, tranquilo, viejo. Es No, cuando en el embarazo las mujeres manejan una presión arterial elevada. Ah, ok. ¿Sí, no? Sí. Qué interesante. Ok, entonces, ahora ya tiene más sentido el ejercicio, ¿verdad? Vamos a estar estudiando lo que sería la presión arterial a partir de mujeres que tienen un embarazo de desarrollo normal, ¿verdad? Nosotros queremos estudiarlo de una población, queremos conocer la presión sistólica de una población de mujeres embarazadas, ¿vale? Pero pues como ya sabemos, estudiar la población va a ser un poco difícil. Tomamos nuestra muestrita de 10 mujeres y analizamos los valores de esta muestra.
Obtenemos que estas 10 mujeres tienen una presión sanguínea sistólica de 119 y una desviación estándar de 2.1. Empecemos calculando el error estándar. ¿Cómo se calcula el error estándar? La desviación. ¿Qué? ¿Preguntó la desviación estándar? Error estándar. Ah, sí. Ajá, es la desviación estándar entre la raíz de De el número de, o sea, el 10. del tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces sería desvión estándar, ¿cuánto vale? 2.1 sobre raíz de 10. ¿Cuánto nos da eso? .6640. 0.66. Vamos a manejar nuevamente dos decimales. En el caso del ejercicio anterior les pedí manejar 4 porque si se fijan, los valores eran muy pequeños y estaban todos muy pegaditos, ¿verdad? Estamos manejando el 1.04, 1.03, 0.97. Entonces, por eso les pedí 4 decimales, para ser más preciso. Pero otra vez ya empezamos a manejar valores un poco más grandes. Manejemos nuevamente 2 decimales. ¿Va? 0.66 tenemos de error estándar. Inciso B. El inciso B nos está pidiendo ya el cálculo del intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula para nuestro intervalo de confianza para la media? Pues es la media muestral más menos t en 1 menos alfa medios que multiplica al error estándar. ¿Sí? Recordemos que esta es nuestra formulita. ¿Vale? Para nuestra formulita ocupamos ¿qué cosa? El valor de t en 1 menos alfa medios. Es decir, tenemos que calcular primero alfa. Alfa sería 1 menos la confianza. ¿De cuánto es la confianza? Del 99, ¿verdad? Entonces 1 menos punto 99. ¿Va? 1 menos punto 99 nos daría 0.01. Ahí nuestro buen Benjas ya nos dijo. Y ahora sí, ya tenemos alfa. ¿Qué podemos calcular? El valor de t, ¿verdad? T en 1 menos 0.01 entre 2. ¿Cuánto sería esto, Benjas? Ahí en corto el buen Benjas. T en .995. ¿Vale? Para calcular el valor de t necesitamos también conocer los grados de libertad. ¿Vale? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? ¿De qué tamaño es nuestra muestra? 9. De 10. Entonces tenemos 9 grados de libertad. Ya tenemos el valor de t en el punto y ya tenemos los grados de libertad. Nos vamos a nuestra tablita t. ¿Y cuál va a ser el resultado? T en .995 con 9 grados de libertad nos da a 3.2498. Ya lo dijeron. Ay. ¿Qué? Ok. Vale. 3.2498. ¿Va? Ya tenemos los 3 elementos que ocupamos para la estimación, ¿cierto? Ahora sí, vamos a el cálculo de nuestra estimación. ¿Cuánto vale la media muestral? 119.
más menos el valor de t, 3.2498, que multiplica a el error estándar, que es 0.66. ¿Vale? ¿Cuánto nos da la multiplicación de 3.2498 por 0.66? $2.1448. 2.14. ¿Por qué 119? Porque es la media muestral. Si te fijas, el mismo ejercicio te dice un estudio preeclampsia que no tienen embarazadas es de 119, ¿verdad? Entonces el mismo ejercicio te está diciendo aquí que la media es de 119. ¿Sí, Paula? Va, ahora sí. Para la suma, ¿cuánto nos da 119 más 2.14? 121.14. 121.14. ¿Y para la resta? 116.86. 116.86. ¿Sale? ¿Cómo escribimos el intervalo? Abrimos paréntesis, el menor, separamos por coma y el mayor. ¿Sale? No olviden que así se escribe un intervalo. No se separa por guión. ¿Va? Si en la tarea me lo separan por guión, ahí se los pongo mal. Así que recuerden que así se escribe un intervalo. ¿Sale? Bueno, lo tomaré como un sí general. Ya tenemos nuestro intervalo. El inciso C, ¿qué te está pidiendo? Nos pide la precisión de la estimación. ¿Cuál es la precisión de la estimación? Precisión del 99%. Así de sencillo. 99. ¿Vale? Me estoy dando cuenta que faltó pedir ahí la interpretación. Vamos a interpretarlo primero y ya luego hacemos el inciso D. ¿Vale? Interpretación. ¿Quién lo interpreta? Profe, ¿Quién dijo yo? Diego, A ver, Diego, te escucho. entonces dice que la presión arterial de las mujeres embarazadas de una población está entre el 116.88% y 121.14%. 1% no. Está entre 116.86 y 121.14. Ajá. Con un 99% de confianza. 29% de confianza. Muy bien, excelente, está bien. Ahí lo único que yo le agregaría aquí es especificar que estamos refiriéndonos a la media, ¿verdad? Al promedio de la presión. Entonces, la media
de presión arterial de la población de mujeres embarazadas está entre estos valores con el 99% de confianza. Pero muy bien. Bueno, van a estar copiando. Y ahora sí, el inciso D. ¿Qué nos solicitaba el inciso D? Una comprobación para la validez. Ok, chequemos. Una comprobación para la validez de este método. ¿Alguien más o menos entiende a qué se refiere con la comprobación? Ahí está. Bien, el Benjas ya nos está adelantando. Muy bien. La comprobación es el por qué estamos utilizando este método, ¿cierto? El en qué nos basamos para utilizar la estimación por una distribución T. A ver, Benjas. Por ahí. ¿Qué usamos? ¿Qué tuvimos que hacer para decir, es por estimación por T? Por nuestra cantidad de la muestra. Ok, en primera tenemos que analizar la cantidad de la muestra. ¿Qué tenemos que ver de la cantidad de la muestra? Pues nuestra muestra solo son de 10 personas. Y el teorema del límite nos dice que tiene que ser mayor a o igual a 30. Muy bien. Si no se cumple esto, se hace una distribución por la T de student. Casi, te falló por una nada, pero bien, empezaste muy bien, ¿vale? Checas el teorema del límite, el cual te dice que tiene que ser un tamaño de muestra de 30, ¿verdad? Si no es de 30, entonces te vas por T, pero antes de irte por T tienes que checar una cosa más. Si la población de la que se está tomando la muestra sigue una distribución normal, ¿vale? Recordemos que si la población tiene una distribución normal, la distribución muestral va a tener una distribución normal, ¿vale? No importa si tomas 5 personas, la distribución de esas 5 personas va a ser de manera normal. Entonces podrías utilizar la tabla de Z, podrías usar la distribución normal estándar, ¿vale? Pero en este caso no te especifica cuál es la distribución de la población. En ningún lugar te está diciendo, ¿sabes qué? La población de estas mujeres embarazadas tiene una distribución aproximadamente normal. No te dice nada, entonces tú no sabes cómo se comporta la población. Al no saber cómo se comporta la población, tú tienes que inferir que no va a ser una distribución normal. ¿Sale? Y ya. Al saber que no sigue una distribución normal y que no cumple el teorema del límite, entonces nos vamos por la T de student. Pero muy bien, Vejas. Esas son las dos cositas que únicamente tienes que checar para saber si usas Z o usas T. ¿Sale? ¿Alguna preguntilla? ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya quedó más claro cómo se hace una estimación por una distribución muestral? ¿Sí? ¿Al 100? Vale. Tomemos un break, ¿les parece? Regresamos ahorita a las 10 para las 6 para continuar. ¿Va?
Ok. Entonces vamos a continuar con la sesión. ¿Sale? En clases pasadas, cuando estábamos viendo la distribución muestral, analizamos lo que era el cálculo de una distribución muestral para la media y para la proporción, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que también vimos por ahí cómo calcular proporciones? No, no se acuerdan. Proporciones. El cálculo de proporciones en muestras. La probabilidad de tener una proporción con tantas personas y obtengo una muestra de la población. No, no se acuerdan. Hola, ¿alguien? Ah, Constanza, vale. Sí, sí me dijeron que se te fue el internet. ¿No se acuerdan de lo de proporciones? Hasta en la tarea venía un ejercicio de proporciones. ¿En serio no se acuerdan de proporciones? ¿Qué pedo? Ah, sí. Lo de que era como una P que tenía como arribita o algo así. Ándale, la P con sombrerito arribita. La P con acento circunflexo. ¿Sí? Sí. Ah, ya me había asustado. No, ya iba a agarrarlos de las greñas a todos. Vale, entonces. Ándale, Martín, de datos de frecuencias o conteo. Muy bien. Va. Al igual que en lo que fue la distribución muestral, que nosotros podíamos analizar la probabilidad de que una muestra tuviera una media tal si la población sea tanto, o la probabilidad de que la proporción muestral de tal característica sea de tantas, si sabemos que la población tiene estas proporciones, lo hacemos también para la estimación. Nosotros podemos estimar a partir de una muestra qué parte de nuestra población va a tener determinada característica, ¿sale? Que sería la estimación o el intervalo de confianza para la proporción de una población, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a analizar súper rápido. Bueno, tranquilamente, ¿verdad? Hecho. La teoría es la misma que hemos estado analizando respecto a la estimación, solo que ahora en vez de estudiar las medias vamos a estudiar las proporciones. Entonces por ahí va a cambiar un poquito nuestras formulitas, ¿sale? Para lo que es la estimación de proporciones en una población, la fórmula que tú vas a utilizar va a ser la siguiente. P con gorrito con acento circunflexo más menos z en 1 menos alfa medios por el error estándar, que el error estándar lo habíamos definido como P sin acento circunflexo, pero en este caso estamos tratando con valores netamente muestrales, ¿verdad? Entonces seguimos tratando con valores muestrales. P1 menos P sobre N. ¿Sale? Entonces, para estimar proporciones, esta va a ser tu formulita. Donde P con acento circunflexo, ¿qué era? ¿La proporción de quién? La proporción de la muestra. ¿Va? Entonces, pues, ¿tienen alguna duda respecto a la fórmula, respecto a la teoría?
Me imagino que no, espero que no, pues únicamente pues es una formulita diferente, ¿verdad? Y solo es aplicar la formulita. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que vean que no cambia realmente la gran cosa. Tenemos un ejercicio muy sencillo. ¿Alguno de ustedes me haría el favor de leerlo? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Yo, profe, Te escucho. el problema, ¿verdad? ¿Se encontró ese? Sí, el problema. Ok. Se encontró que en una muestra de 591 pacientes internados en un hospital psiquiátrico, 204 admitieron que consumieron marihuana al menos una vez en la vida. Se pretende construir un intervalo de confianza del 95% para la proporción de individuos que consumieron marihuana durante su vida en la población de los internos del hospital. Muy bien. ¿Me podrías decir de qué vamos a hablar? ¿De qué trata el problema? Profe, en eso no quedamos. ¿Ah? Sorry, not sorry. Bueno, déjame lo analizo bien, pues. Ok. Bueno, ok, tenemos 591 pacientes en la muestra que fueron internados en el hospital, pero solamente 204 pacientes de ellos admitieron que consumieron marihuana. Entonces supongo que vamos a tener que saber el restante, ¿no? El resto de los pacientes, cuántos fueron los que no consumieron marihuana. O más bien los que no admitieron consumir marihuana una vez en su vida. Ok, por ahí va. ¿Sale? Muchas gracias, No. Sebas. Nosotros estamos estudiando una clínica psiquiátrica. ¿Sale? Alguien, no sé, ahí los conservadores, no sé, yo qué sé, el PAN, digamos, dice, pues hay que ver, a lo mejor resulta que todos los loquitos consumen marihuana, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se van a la clínica psiquiátrica y hacen un estudio para ver de los internos cuántos han consumido marihuana, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo que en una clínica psiquiátrica, pues, puede ser de gran tamaño y estudiar a todos los internos, pues sería difícil, ¿sí? Digamos que hay 5,000 internos, pues tratar con 5,000 pacientes está difícil, más aparte pues tenemos por ahí los que pues no tienen como sus capacidades para poder atender una conversación de ese tipo, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra. Una muestra, en este caso, la tomaron de 591 personas. ¿Va? De esas 591 personas, 204 personas admitieron que consumieron marihuana por lo menos una vez en la vida. ¿Vale? ¿Qué es lo que quieren hacer? Saber, en realidad, poder hacer una estimación de la clínica psiquiátrica, cuántos pacientes han consumido marihuana a partir de esa sencilla muestra. ¿Sale? Para este ejercicio, lo primero que tienes que hacer es calcular la proporción. Estamos de acuerdo que la muestra, el 100% son 591, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a equivaler ese 204? La proporción muestral va a ser igual a los 204 que admitieron haber consumido marihuana sobre los 591 que fueron encuestados. ¿Cuánto nos da? Caray, 0. ¿Te da syntax error? Ok, va, ya está. 0.3451, ¿sale? La proporción es de 0.3451, es decir, el 34.51% de las personas encuestadas dijeron, sí, yo he consumido marihuana. Así de sencillo, ¿vale?
A partir de esta muestra tú quieres ver en la población más o menos por dónde va la población. ¿Sale? Únicamente pues hay que empezar a resolver la estimación. Ya tenemos la P con acento circunflexo, la proporción muestral. Vamos ahora a calcular alfa. ¿Cuánto vale alfa? 1 menos ¿cuánto? Menos la confianza, es decir, 0.95. Alfa, en este caso, va a valer 0.05. Por lo tanto, tenemos que ver el valor de z en 1 menos 0.05 medios. ¿Cuánto te da eso? ¿Z en dónde? .975. ¿Sale? Nos vamos a ir a buscar en la tabla de z. ¿Vale? Si se fijan, la fórmula se les estoy dando para la distribución normal estándar, para z. Entonces buscamos en tabla z. Nos vamos a la tabla z y buscamos el primer valor que esté en punto 975. ¿Cuánto vale? No, para z, no en t. La fórmula te dice que uses la tabla de z, no de t. Entonces nos vamos a la tabla Z y dentro de los valores de probabilidad, recordemos que ahora lo hacemos al revés, buscamos punto 975, ¿vale? Ese punto 975, ¿en dónde está? Lo encontramos en 1.96, ¿va? Z va a ser a 1.96. Sencillo, ¿cierto? ¿Quieren calcular de una vez el error estándar? Bueno, pues de una vez hay que echarnos el error estándar, ¿les parece? El error estándar, ¿cómo se calcula? Como la raíz de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral sobre el tamaño de la muestra. ¿Eso a cuánto nos va a dar? ¿Cuánto vale la proporción muestral? 0.3451 por 1 menos 0.3451 sobre 591, y a eso le sacamos raíz. ¿Cuánto nos dio? Nos da 0.0195, ¿vale? Ahora sí, ya tenemos nuestros tres elementos a calcular. Vamos a revisar cuál es nuestra respectiva estimación. .3451 más menos 1.96 que multiplica a 0.0195. ¿Cuánto te da ese 1.96 por el 0.0195?
0.038. Ahora sí, ¿cuánto nos da la suma? 0.3451 más 0.038 igual a 0.03822. ¿Y cuánto nos da la resta? ¿Cuánto nos dio ahí la resta? Cero punto 3071. ¿Sale? Listo. Ahí estaba poniendo el 0 de más. Ok, tu intervalo va a ir entonces del 0.3071 al 0.3822. Ese es tu resultado, ¿cierto? Sebas, mande, Bari. La de la suma no era esa. Bueno, era lo de. Era 38, 31. O sea, es que ese era del de arriba, pero. Ah, ok, ya te entendí. ¿Cuánto? Bueno, en vez de 22, 31. En vez de 22, 31, hecho. Aquí 31 y aquí 31. ¿Sí? Así. Gracias, Viri. Sebas, para que te lleves la participación en este juego de la vida, ¿me ayudas a hacer la respectiva interpretación? Interpretación. Nada más, yo le iba a preguntar algo antes de que me dijera mi nombre. A ver. ¿El 0.95 es parte de la fórmula o de dónde salió el 0.95? Que es en alfa. Alfa es igual a 1 menos 0.95. Es Ahí la como confianza. Ah, que es el 95%. Ajá, aquí está. Confianza del 95%. Sí, recordemos que alfa es 1 menos la confianza. Ok, entonces eso se restó y dio el 0.005, ¿no? Ajá. Ok, y lo que salió fue el 1.96, que supongo que eso fue lo que... Lo que sacamos de la tabla Z. Ajá, de la tabla Z. Uh-huh. Y la tabla Z dio... ¿Cuál fue el que dio la tabla Z, profe? ¿Cómo que cuál? Recuerda que para la estimación es al revés, ¿sí? Tú vas a buscar los valores de probabilidad. Ya ves que está Z, Z y los valores internos. Tú buscas en los valores adentro de la tabla el que más se aproxime al 0.975. Y si te fijas, en el 0.975 Z vale 1.96. 1.96, ok, vale. Ok, vale. Es que lo iba a confundir, porque ahorita estábamos viendo lo de la tabla T. No, checa la fórmula. Pero ya es otra cosa. Sí. Por eso chequen la fórmula. Si se fijan, la fórmula te especifica que va a ser para Z. Para Z. Ok, vale. Vale. Ahora sí. Interpretación. Interpretación. Bueno, si estoy mal me corrige. La proporción muestral de individuos. A ver, dímela toda. Dímela. Okay. La proporción muestral de individuos. Déjame lo ordeno bien.
¿Esto lo puedo traducir en porcentaje el 0.3071? De hecho, es lo correcto, traducirlo a porcentaje. Ok, vale. Entonces, la proporción muestral de individuos que consumieron marihuana data entre el 30.71 y el 38.31% del total de la muestra de los 591 pacientes internados. No, ahí te desviaste. Recordemos que van a ser 4 elementos para la interpretación, ¿sale? 4 elementos para la interpretación. El primero, ¿cuál va a ser? El porcentaje, ¿no? El resultado de la estimación, ¿verdad? Ajá, sí. El segundo, ¿cuál va a ser? La muestra. Especificar de qué estamos hablando. En este caso, consumo de marihuana. El tercero, ¿cuál va a ser? El tercero es especificar que se está tratando de la población. La población se refiere a los 591 pacientes. Esa es tu muestra. 5% de confianza. La población se refiere a todos los que están en el hospital psiquiátrico. ¿Cuántos son? No sabes. Ese 591 es el tamaño de la muestra. ¿Sale? Yo lo tomé como si fueran los pacientes totales viendo el hospital. No, por eso te está diciendo que una muestra de 591 pacientes. Vale. ¿Vale? Entonces, tienes que hacer referencia en la interpretación a la población y finalmente el nivel de confianza, en este caso 95%. Esos son los elementos que debe tener toda la interpretación. Ok, vale. A ver, entonces podría quedar algo así. Tenemos que el 30.71 y el 38.31% consumieron marihuana al menos una vez en la vida, ¿no? El segundo punto que dijo es que se consumía. Pues ya lo puse en Martín. Gracias, Martín, me salvó. A ver. Ya, Martín ya le dijo, profe. Lo sale Martín. Bueno, pues, chido. Gracias, Evas. ¿Vale? No, está bien. Martín pone: la media de consumo de marihuana de la población de pacientes de un hospital psiquiátrico está entre el punto 30.71 y punto 38.31 con un 95% de confianza. ¿Vale? Ahí lo único que se equivoca Martín es hacer referencia a media. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estamos tratando con medias, estamos tratando con proporciones. Entonces, la proporción de la población que consumió marihuana, ¿sí? Sería lo único. La proporción de la población que consumió marihuana al menos una vez en la vida. En un hospital psiquiátrico. Está entre el 30.71% y 38.31% con una confianza del 95%. ¿Sale? Y si se fijan, pues en realidad no cambia respecto a la estimación de la media o a la estimación a partir de TED Student. Sigue siendo las mismas consideraciones, prácticamente el mismo procedimiento, ¿verdad?
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Por supuesto, Martín. Y también el Sebas. Se la rifó al intentarlo. Va. Entonces, ¿todo chido? Así, bien, ¿cómo vas a saber cuándo utilizar la fórmula? Excelente pregunta, Benjamín. Así, bien, ya llevamos 3 fórmulas, ¿verdad? Para la media, a partir de z, de una distribución normal. Para la media, a partir de t, la distribución t de student. Y la de proporciones. Esas son las 3 formulitas que ahorita llevamos. ¿Estamos de acuerdo, Benja? Vale. La de proporciones, pues es muy sencilla de identificar. Si te pida la proporción de una población, pues sabes que es de proporciones. ¿Va? Esta no hay pierde, está sencillita. ¿Vale? Pero entre z y t, ¿qué es lo que tienes que considerar? Lo que sería el teorema del límite y la distribución poblacional. ¿Sale? Que fue lo que vimos en el ejercicio pasado. ¿Por qué t? Porque no cumplía con que el tamaño de la muestra sea mayor que 30 ni que la población siguiese una distribución de forma aproximadamente normal. ¿Sale? Entonces, si cumple con que el tamaño de la muestra es mayor que 30 o la población sigue una distribución aproximadamente normal, entonces usas la de z. Si no cumple con ninguna de estas dos, usas la de t. Y si vas a tratar con proporciones, usas pues la de estimación para proporciones. ¿Sí, Benjas? Like. ¿Alguna pregunta entonces aparte de esa? Repetir. A ver. Si te piden una proporción poblacional, entonces usas estimación para proporciones. Si te pide una estimación para media, tienes que ver la población y la muestra. ¿Va? Si se cumple con que la población tiene una distribución aproximadamente normal, entonces directamente te vas a lanzar a la de z. ¿Sale? A la estimación de la media muestral a partir de z. Si no se cumple con eso, tienes que checar el tamaño de la muestra. Si es mayor que 30 el teorema de la muestra, el tamaño de la muestra, aplicas el teorema del límite y igual usas z. Pero si no se cumple el teorema del límite y si tampoco la población tiene una distribución aproximadamente normal, entonces utilizas la de t de student. ¿De hecho? Va que va. ¿Alguna pregunta? ¿Todo chido? ¿No? En esa última fórmula, alfa no es el error estándar. El error estándar es la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. ¿Sale? Eso es el error estándar. Alfa es la probabilidad de equivocarte. Y sí, alfa siempre va a ser lo mismo. La probabilidad de que tú te equivoques. ¿Sale? Ok. Entonces ya para terminar la clase, les proyecto un pequeño apunte para que aquí lo hagan. Y se los explico y pues ya. ¿Va?
Cuando nosotros estamos analizando toda esta parte de, más que nada, de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, estamos viendo que estamos trabajando con tamaños de la muestra, ¿verdad? Nosotros necesitamos calcular un tamaño de muestra para calcular nuestros parámetros y posteriormente poder hacer inferencias a la población, ¿va? Es muy común y se van a topar más adelante cuando a ustedes les toque hacer su proyecto de tesis con que no van a saber el tamaño de la muestra que es el adecuado para ustedes. ¿Por qué? Tienes una población, digamos, de 1000 personas, ¿vale? Estudiar a 1000 personas sabes que puede ser un tanto complicado, un tanto laborioso, puede ser costoso, ¿vale? Y sabes que tienes que estudiar menos de 1000 personas y a partir de eso empezar a hacer inferencias. Pero ¿cuál es el número el cual te permite, digamos, mantener tus costes de estudio al límite, tus esfuerzos al límite, pero a la vez siguen poseyendo esa misma validez teórica, esa misma validez estadística, ¿va? Para eso nosotros vamos a utilizar estas formulitas, ¿vale? ¿Cómo está estructurado? Hemos visto por aquí un parámetro que se conoce o que vimos como el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Sí, eso lo analizamos ahorita en la estimación, más menos coeficiente de confiabilidad por error estándar, y vimos que la unión de esos dos términos es lo que te permite el generar el rango, ¿verdad? Es la distancia, la amplitud que tú vas a tener en tu estimación. Supongamos que eso va a ser como un paso, ¿sí? Así lo podemos decir, como paso, ¿va? De tal forma en que a nosotros vamos a denominar como ese paso un término con el nombre de D. De tal forma en que D va a ser igual a Z que multiplica a tu respectivo error estándar. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Despejar N, despejar el tamaño de la muestra. ¿Cómo determinas Z? Pues es sencillo, tú lo vas a determinar de tal forma en que pues tú dices, pues quiero tener un 95% de confianza para el tamaño de mi muestra, entonces calculas igual el 1.96, ¿sí? Suponiendo que quieres el 95% de confianza. Tú determinas el tamaño del paso, tú vas a determinar cuánto va a valer D. A lo mejor vale 0.05, a lo mejor vale 0.1, vale 5, vale 10, depende de cómo se estén tratando tus datos. Para el tamaño de la muestra tú tienes que decidir cómo quieres estar tratando tus datos. Así de sencillo, y simplemente calculas el tamaño de la muestra, ¿vale? Te va a quedar que N va a ser igual a Z cuadrada por la varianza entre D cuadrada. La fórmula es muy sencilla, de verdad muy sencilla. Únicamente es cuestión de que tú decidas cuánto va a valer cada cosa. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Nosotros también podemos llegar a tener lo que sería una corrección por población finita. De tal forma en que aplicamos esa misma corrección por población finita. Si se fijan aquí, tenemos que D es igual a Z por el error estándar por la raíz del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. ¿Sí? Eso lo habíamos visto nosotros como la corrección por población finita. Si despejamos el tamaño de la muestra, pues ya nos quedaría otra formulita, ¿vale? Entonces para eso hay que considerar el tamaño de tu población realmente, si es muy grande o muy pequeña. Si tu población es muy grande, no hace falta que tú apliques una corrección por población finita. En cambio, si tu población es relativamente pequeña, entonces ahí sí va a hacer falta que apliques una corrección por población finita. ¿Va? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Si se fijan, en cualquiera de los dos casos, tú vas a necesitar el cálculo de la varianza poblacional. Y eso llega a ser una limitante, porque tú quieres estudiar la población, pero para ello ocupas valores poblacionales, ¿verdad? Volvemos a ese mismo sentido en el cual
se vuelve una recursión. Empiezas un ciclo que no tiene fin, porque tú quieres valores poblacionales para estimar valores poblacionales. Entonces, nuevamente, carece de sentido. ¿Qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer 3 cositas muy sencillas. Tú ya conoces el valor de D, digamos el valor de tu paso. Tú ya lo determinaste. Ya determinaste el valor de tu confianza. Entonces, tú tomas una muestra piloto, es decir, tú tienes una población de 1000 personas, tomas una muestra piloto de, no sé, 100 personas y calculas estos valores de tal forma en que si tú tienes N, tienes Z y tienes D, puedes despejar la varianza poblacional. Para eso te sirve la muestra piloto, para que tú calcules o aproximes la varianza poblacional. ¿Sale? Y ya a partir de que tú aproximaste la varianza poblacional, puedes calcular un tamaño de la muestra idóneo. Por eso se llama muestra piloto. ¿Va? Supongamos que tú tomas una muestra piloto de 100 y el resultado te dice que en realidad ocupaba 75, pues te quedas con esos 100. Digo, ya tienes la muestra y ya puedes calcular esos valores. Pero si tú tomas una muestra de tamaño 100, una muestra piloto, y calculas N y te sale un valor, no sé, de 125, ¿qué es lo que haces? Únicamente tomas 25 más para la muestra y ya. ¿Vale? Ahí no le pierdes. Así de sencillo. Otra cosa que tú puedes hacer es checar un estudio similar. Si se fijan, ya lo han hecho. Ya hemos visto ejercicios con estas características en los cuales, para calcular nuestros valores, utilizamos valores de estudios que se asemejan mucho a lo que nosotros estamos buscando. Y se van a encontrar con muchos casos de estos. Sí, supongamos que por ahí Alejandra o Fer quieren hacer una tesis sobre los índices de obesidad en los infantes de una comunidad rural, pues el INEGI ya tiene muchos datos al respecto. ¿Va? Entonces pueden tomar los datos que maneja el INEGI para calcular el tamaño de su muestra. ¿Va? Entonces te vas a checar a fuentes confiables, a fuentes verdaderas, no así como de, pues mi tía me dijo que la varianza vale 7. ¿Va? No, tú checas lugares buenos y determinas un tamaño de la muestra. O si tú sabes que tienes una distribución con un comportamiento aproximadamente normal, tú ya sabes que tiene una curva bien definida, ¿verdad? Ya conocemos la curva de la distribución normal. Entonces, por la misma teoría de esta curva, tú puedes calcular la desviación estándar. ¿Cómo? Tomas el dato más grande, tomas el dato más pequeño, sabes que entre el más grande y el más pequeño está tu curva bien definida y lo divides entre 6, porque entre el dato más grande y el más pequeño va a haber 6 desviaciones estándar. Y así tú puedes calcular un valor poblacional para hacer un tamaño de la muestra idónea. ¿Va? ¿Alguna preguntita hasta aquí? A ver, Santos, o sea, al quitar la raíz cuadrada de n se debe poner los cuadrados a los números. Sí, es álgebra. Todo eso es un despeje algebraico. ¿Vale? Para ya que ustedes no hagan el despeje algebraico, ahí nada más les di la fórmula directa. Hecho. Si no hay ninguna preguntita, entonces pues ya la siguiente clase hacemos el ejemplo y checamos por ahí algo sobre el tamaño de la muestra con y sin reemplazo. ¿Vale? Pero por esta clase ya será todo. Les agradezco que se hayan conectado y los veo el viernes a las 10 de la mañana. ¿Sale? Ya, para nuestro último viernes. Yay. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde y descansen.